Dear God, here's a group of men. I lay my hands upon each of them in the name of Jesus Christ, the Son of God. Amado Dios, aquí está un grupo de hombres. Yo pongo mis manos sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. And may you have called them to be ministers of this hour. May they have May you anoint them with the Holy Ghost and the power. Y que tú, que los has llamado para ser ministros, que ellos puedan predicar eso, Señor, todos los días de su vida. May they preach this apostolic doctrine that you're still the same yesterday, today, and forever. Y que prediquen el Evangelio a toda criatura. We give And to they'll them lift up the tonight bloodstained banner of Christ Jesus. pray your blessings to The be signs according to St. Mark's Gospel shall follow them. Use them in the Les damos la diestra de compañerismo y oramos que tus bendiciones los acompañen a ellos, Señor, mientras los bendecimos y enviamos nuestras bendiciones. power and the demonstration of the Holy Ghost. That Que vayan a todo rincón de la tierra donde tú los has llamado a ir. lift up this name, Jesus Christ, God's Son. Water baptism Que ellos trabajen y te sirvan en la capacidad a lo que tú los llamaste. in the name of the Lord Jesus Christ. The true apostolic way. Granted water in the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Que ellos sean valientes y verdaderos siervos de Dios. Concédelo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. God bless you, each brother. God bless you. God bless you, brother. God bless you. God bless you, brother Hugh. Lord be with you. Each one. Dios les bendiga a cada uno, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Humes. El Señor esté con ustedes, con cada uno. Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love. The fellowship of kindred mind is like to that above. Bendita es la unión que liga nuestro corazón en el amor cristiano. El compañerismo de mentes unidas es semejante a lo celestial. Isn't he wonderful? ¿No es Él maravilloso? Just think now how many ministers is here tonight to have hands laid up on them. Solo piensen ahora cuántos ministros están aquí esta noche para que se les impongan manos. I didn't know that we were on this telephone hookup. If the people out there will forgive me for that, I didn't know it. See? Yo no sabía que estábamos en esta conexión telefónica. Si la gente allá me perdona por eso, yo no lo sabía, ¿ven? I just didn't know they was going to hook this little message up tonight. But we'll read the Word and pray and get straight into this message that I feel that the Holy Spirit would have me to bring to you tonight. Yo simplemente no sabía que iban a conectar este corto mensaje esta noche, pero ahora leeremos la palabra y oraremos y entraremos directamente a este mensaje, el cual siento que el Espíritu Santo me está impulsando a traerles en esta noche. And now, while we are turning back in the for the text, I'll announce it in a moment. Y ahora mientras abrimos para el texto, yo lo anunciaré en un momento. Let's turn to Numbers, the 22nd chapter, verse 31. Numbers 22:31 for a text. Abramos a Números, el capítulo 22, versículo 31. Números 22:31 para un texto. While you're turning, if you like to read it or mark it. Mientras están abriendo, si a ustedes les gusta leer, léanlo y márquenlo. I want you to all remember me now until I get to see you again. I hope sometime this summer, the Lord willing. Yo quiero que ahora todos ustedes se acuerden de mí hasta que vuelva a verlos de nuevo. Espero que sea en algún momento este verano, Dios mediante. And if anything happens, I don't get to go overseas, I'll be back. Y si algo ocurre y no logro ir a ultramar, estaré de regreso aquí. But we are now believing that how all this is worked around, that the Holy Spirit is going to send us now on a way that He has chosen for Himself to send us. Pero ahora estamos creyendo, por la manera en que todo está obrando, que el Espíritu Santo va a enviarnos ahora en una manera que Él mismo ha escogido enviarnos. That's the way we want to do it. The Lord bless. Y esa es la manera en que deseamos hacerlo. El Señor les bendiga. Father, we're about to read your word.
will you bless it and anoint it to our understanding? We ask in Jesus Christ's name, amen. Padre, estamos a punto de leer tu palabra. Esperamos que la bendigas y la unjas a nuestro entendimiento. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. The book of Numbers, the 22nd chapter and the 31st verse. El libro de Números, el capítulo 22 y el versículo 31. And the Lord opened the eyes of Balaam, and he saw the angel of the Lord standing in the way, and his sword drawn in his hand, and he bowed down his head and fell flat on his face. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia, y se inclinó sobre su rostro. Now, in the reading of this, to build a context around it, I want to take the subject, does God ever change his mind about his word? Ahora, al leer esto, para ahí edificar un contexto, yo deseo tomar el tema, ¿cambia Dios su modo de pensar con respecto a su palabra? That's quite a text. And it's a great truth that we ought to understand. Ese es un tremendo texto, y es una gran verdad que nosotros deberíamos entender. Can God say anything and then say, I'm sorry I said it? ¿Puede Dios decir alguna cosa y luego decir, siento que lo haya dicho? Can God take his word back after he said it? ¿Puede Dios retractarse de su palabra después de haberla hablado? Now, in this statement here, the reason I chose this statement was because it's one of the statements of the Bible that a reader trying to see or try to say that God does change his mind. Ahora, aquí en esta declaración, la razón que escogí esta declaración fue porque es una de las declaraciones de la Biblia en la que un lector, tratando de ver o procurar decir que Dios sí cambia su modo de pensar, This would be more like he changed his mind than any place in the Bible I know of. Because he told Balaam one thing and then told him another. esto aquí parecería como que él sí cambió su modo de pensar más que cualquier otra cita en la Biblia, hasta donde sé yo, porque él le dijo a Balaam una cosa y después le dijo otra. And now, many people has tried to make Balaam just a soothsayer or something, but Balaam was not a soothsayer, he was a prophet of the Lord. Y ahora mucha gente ha procurado hacer de Balaam tan solo un adivino o algo así, pero Balaam no era un adivino, él era un profeta del Señor. Now, we'll kind of get the outline of the message first. Ahora, primero trazaremos más o menos el bosquejo del mensaje. Israel was in their journey from going to Palestine, coming from Egypt. Israel se encontraba en su jornada yendo a Palestina, viniendo de Egipto. And the Lord was with them. And they were every enemy that raised up before Israel was moved out of the way. For God said he would send hornets before them and would drive out the enemy as long as they walked in obedience to his command. Y el Señor estaba con ellos, y todo enemigo que se había levantado delante de Israel había sido quitado del camino, porque Dios dijo que enviaría avispas delante de ellos y echaría fuera al enemigo, siempre y cuando caminaran en obediencia a su mandamiento. The job was never too big. El trabajo nunca era demasiado grande. The Amalekites, the giants of the day, meant nothing to Israel. Los amalecitas, los gigantes de aquel día, no significaban nada para Israel. Though they were small men in stature, but they were walking in thus saith the Lord. Aunque ellos eran hombres pequeños en estatura, pero estaban caminando con el así dice el Señor. So, no matter what the opposition was, God always seen that his words of promise never failed Israel. Así que no importaba cuál fuese la oposición, Dios siempre se aseguró que sus palabras de promesa nunca le fallaron a Israel. And Israel of the Old Testament is a type of the bride of the New Testament, coming up out of the world, marching on the road to
Canaan, or the Canaan that we go to, the millennium. E Israel del Antiguo Testamento es un tipo de la novia del Nuevo Testamento, saliendo del mundo, marchando camino a Canaán, o al Canaán donde nos dirigimos nosotros, al milenio. Now we notice Moab here is a type of the church. Ahora, notamos entonces aquí que Moab es un tipo de la iglesia. And Moab, they had just slew some kings and had routed the enemy, killed off everything, possessed the land, and moved up by Moab. Y Moab, ellos acababan de matar unos reyes y habían desplazado al enemigo, habían matado todo, poseyeron la tierra y se movieron junto a Moab. Now Moab was by no means a heathen nation. Ahora, Moab no era de ninguna manera una nación pagana. Moab was a nation that served the same God that Israel served. Moab era una nación que servía al mismo Dios que servía a Israel. And the land of Moab was originally started with Lot's son by his own daughter. Y la tierra de Moab había sido originalmente poblada por el hijo de Lot, que había tenido por su propia hija. And he, being the founder of this nation, and had organized his celebrities and so forth, and made a great nation out of it, and then multiplied and went on. Y él, siendo el fundador de esta nación y habiendo organizado su gente de renombre y demás, hizo una gran nación de eso, y ellos se habían multiplicado y crecieron. And now Israel was of the seed of Abraham, not of Lot. Y ahora Israel era de la simiente de Abraham, no de Lot. Israel come out of Isaac, Jacob, Israel descendió de Isaac y Jacob. and Israel sprung out of those 12 tribes from Jacob, which was later called Israel because he wrestled with the Lord. E Israel había surgido de esas 12 tribus de Jacob, el cual después fue llamado Israel porque él luchó con el Señor. And Moab here, now in this, and you people out on the telephones, I want to first say that I do not wish to be critical, and I hope I'm not. Y aquí Moab, ahora en esto, y ustedes allá por los teléfonos, primero quiero decir que yo no deseo ser crítico y espero no serlo. But the message that's been given to me, I must be faithful to that message, or I'll be a hypocrite. Pero el mensaje que me ha sido dado, debo ser fiel a ese mensaje, o seré un hipócrita. See? I can't say no more than what I am sent to say. ¿Ven? Yo no puedo decir más de lo que soy enviado a decir. And I am thinking that the great enemy of the Christian society today is the organized churches. Y yo estoy pensando que el gran enemigo de la sociedad cristiana hoy en día son las iglesias organizadas. I do believe with all my heart that it'll finally form into the mark of the beast, which I can prove that by the Bible with God's help. Yo creo de todo corazón que finalmente se formará en la marca de la bestia, lo cual pienso que lo puedo probar por medio de la Biblia, con la ayuda de Dios. I have already done it. Ya lo he hecho. That it will form into the mark of the beast in the federation of the churches. Que sí se formará en la marca de la bestia en la federación de las iglesias. Because God never did at any time ever recognize an ordained church, organized church. Never. Y es porque Dios nunca, en ninguna ocasión, jamás reconoció una iglesia ordenada, una iglesia organizada. Nunca. He never did do it, and every time that man made an organization, the Spirit of God left it and never did return again. Él nunca lo hizo, y cada vez que el hombre formó una organización, el Espíritu de Dios la dejó y nunca más regresó. Ask any historian, or you may be a reader yourself. Pregúntenle a cualquier historiador, o de pronto ustedes mismos quizás sean lectores. Never. When they organized, God laid it on the shelf, and that's where it went. It stayed from then on. Nunca. Cuando ellos se organizaron, Dios colocó eso en el estante y ahí fue a parar.
ahí permaneció desde ese momento en adelante. They growed in members, but never awakening of the Spirit. Never, no more. Ellos crecieron en miembros, pero nunca hubo un despertamiento del Espíritu. Jamás, nunca más. Moab here is a type of such, because they were a organized nation in their own land, like in their denomination. Moab aquí es un tipo de tal, porque ellos eran una nación organizada en su propia tierra como en su denominación. And they had their own religions. And their religion was the same religion that Israel had. Y ahí tenían sus propias religiones, y su religión era la misma religión que tenía Israel. They were Moabites and believed in Jehovah God, but they was an organized group of people. Ellos eran moabitas y creían en Jehová Dios, pero eran un grupo de gente organizada. And now, as they represent the natural church, Israel represents the spiritual church in its journey. Y ahora, como ellos representan la iglesia natural, Israel representa la iglesia espiritual en su jornada. Now, Israel was not an organized nation. Ahora, Israel no era una nación organizada. As long as they followed God, they were independent. Siempre y cuando siguieran a Dios, ellos eran independientes. They come up sojourners, no place to go. Wherever the pillar of fire went, they went with it. Ellos llegaron, eran peregrinos, sin lugar a donde ir. A donde quiera que iba la columna de fuego, ellos la seguían. They were not a organized nation. Ellos no eran una nación organizada. They had an organism among them because circumcision gave them that under the commandment of God, but never an organized nation at this time. Tenían entre ellos un organismo porque la circuncisión les dio eso bajo el mandamiento de Dios, pero no era una nación organizada en ese tiempo. When they finally become an organized nation, that's where they fell and rejected their Messiah. Cuando finalmente llegaron a ser una nación organizada, ahí fue cuando cayeron y rechazaron su Mesías. And now, we find always that when these natural and spiritual spirits of churches and organizations meet, there's always a clash. Y ahora hallamos que siempre cuando se encuentran estos espíritus carnales y espíritus de iglesias y organizaciones, siempre hay un choque. It's never failed to be so. It always clashes. Nunca ha fallado en ser así, siempre chocan. Because we find that in there is a jealousy. La razón es porque ahí encontramos que existe un celo. And there, in this jealousy, it causes carnal comparisons, impersonations. Y en este celo se ocasionan imitaciones carnales, personificaciones. And we find it in today, as it was then. Y lo encontramos hoy en día, como lo fue allá entonces. When God does something for an individual, everybody tries to copy just like God did for that person. Cuando Dios hace algo por un individuo, todos tratan de copiar exactamente la manera como Dios obró en esa persona. See, it causes competition, and it makes carnality. Vean, eso causa una competencia y da lugar a carnalidad. And then if they cannot, the other side, get the spiritual results, then they take it by a political power, or they substitute something to upset the people's minds to draw disciples after themselves. Y entonces, si la oposición no puede obtener los resultados espirituales, entonces se lo toman por medio de un poder político, o sustituyen algo para perturbar la mente de la gente, para así llevar discípulos tras sí mismos. That's exactly what took place at the very beginning. As Cain and Abel, both boys here on earth, Eso es exactamente lo que aconteció ahí en el principio. Como Caín y Abel, los dos muchachos aquí en la tierra, and when Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, and God vindicated Abel
by coming down and receiving his sacrifice, it caused jealousy with Cain, because he was jealous of his brother and slew his brother. Y cuando Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, y Dios vindicó a Abel al descender y recibir su sacrificio, eso causó celo con Caín, porque él estaba celoso de su hermano y mató a su hermano. It started at the beginning, that when the natural and the spiritual, yet Cain and Abel worshiped the same God. Comenzó en el principio, que cuando el natural y el espiritual, no obstante, Caín y Abel adoraban al mismo Dios. They both built the same kind of altars, Ambos construyeron altares iguales, and they both worshiped the same God at the same church, same altar. y ambos adoraban al mismo Dios en la misma iglesia, en el mismo altar. But Cain, by carnal reasoning, brought in the fruits of the land and laid them upon the altar as a sacrifice, thinking that surely that this would answer to God for an atonement. Pero Caín, por medio de razonamiento carnal, trajo los frutos de la tierra y los colocó sobre el altar como sacrificio, pensando que seguramente esto cuadraría con Dios como una expiación. So he must have brought in, as people think today, apples that Adam and Eve took that caused the sin. Así que él debió haber traído, como la gente piensa hoy, manzanas que Adán y Eva tomaron, que fue la causa del pecado. And whatever, I think now they got it down to a pomegranate or something. Now, some of them said not long ago it was something else. Y lo que sea, creo que ahora lo tienen en una granada o algo. Algunos de ellos dijeron no hace mucho que era otra cosa. But Abel had the right sacrifice. He knew that it was blood that did it, so he brought a lamb. Pero Abel tenía el sacrificio correcto. Él sabía que era sangre que fue la causa, así que él trajo un cordero. And when God received his, now Abel, by faith, by revelation, no other way, there was no Bible written. Y cuando Dios lo recibió, ahora Abel, por fe, por revelación, de ninguna otra manera, no había Biblia escrita. So you see, the beginning of righteousness is God's revealed truth. Amen. And the entire church of the living God is built upon that. Amen. Así que, ven ustedes, el principio de justicia es la verdad de Dios revelada, y la iglesia entera del Dios viviente está edificada sobre eso. Jesus one day coming off the mount said to his disciples, "Who does man say I, the Son of Man, am?" Jesús, descendiendo un día del monte, le dijo a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?